Laboratorio de Diseño Lógico. Práctica 8. Contador. Objetivo general. Mostrar el funcionamiento de un contador utilizando el display de ánodo común y cátodo común. Para comenzar con la práctica, debemos definir la carpeta donde queremos que se encuentre nuestro proyecto y el nombre del proyecto. En esta página no vamos a hacer nada, damos clic en siguiente. Ahora vamos a buscar por el tipo de familia y por el nombre de nuestro dispositivo. En este caso es una Cyclone 2 y el nombre es una EP2C5. T144C8. La seleccionamos de la lista y damos clic en siguiente. Seleccionamos el tipo de simulador que vamos a utilizar. En este caso vamos a seleccionar Model Sim Altera. También debemos seleccionar el formato. Seleccionamos Verilog HDL y damos clic en siguiente. Nos muestra un resumen del proyecto y damos clic en finalizar. De esta manera ya nos lo creó. Ahora vamos a generar un nuevo archivo dando clic en la hoja en blanco. Seleccionamos del tipo Verilog HDL File y damos clic en OK. Ya tenemos generada nuestro proyecto y nuestra hoja. Vamos a comenzar a hacer la programación. Iniciamos con module, conta y el tipo de variable que vamos a utilizar. En este caso va a ser una variable llamada CLK. Vamos a comenzar primero con el contador binario, debido a que de esta manera va a ser más visual. Comenzamos haciendo el contador binario y después lo implementamos en el display de 7 segmentos. Indicamos variables nuevas, son 4 auxiliares A, B, C y D, todas inicializadas como una variable de 1 bit con valor 1. Y vamos a utilizar una variable C de 26 bits inicializada en 0. Ahora declaramos un always post-x CLK, es decir, cuando sea un pulso positivo en CLK, va a inicializar aquí. Declaramos un begin e indicamos la condición. Si C es mayor o igual que 50 MHz, se va a reiniciar. Es decir, si llegamos al límite de Hz de nuestro reloj, el reloj va a volver a ser 0. De lo contrario, va a aumentar en 1. Implementamos ahora un reset. Indicamos que si nuestras auxiliares adquieren el valor de 9, es decir, 1, 1, 0, 0, 1, entonces todo se va a reiniciar. Indicamos un begin, se reinicia nuestra variable en 0 y nuestras variables auxiliares se van a reiniciar en 1. De esta manera, cuando se pase al siguiente número, que sería el 10, en vez de tocarlo y querer pintarlo, se va a volver a 0. Ahora vamos con la numeración binaria. Indicamos que si nuestro contador, es decir, nuestra frecuencia, es divisible entre 16 y además si mini a es 0, el valor de mini a va a cambiar a 1. De lo contrario, si nuestra frecuencia es divisible entre 16 y mini a es 1, la va a cambiar a 0. De esta misma manera tenemos que declarar con todas las demás posiciones. Es decir, en el caso de que la frecuencia sea divisible entre 8,
en el caso de que la frecuencia sea divisible entre 4 y en el caso de que la frecuencia sea divisible entre 2. Vamos a hacerlo. Ya que lo implementamos, tenemos que cerrar nuestro begin inicial. Aquí nosotros podemos ver que si nuestra frecuencia es divisible entre 8 y además mini b es 0, va a cambiar su valor a 1. Y así con las demás variables también. En el caso de que la frecuencia sea divisible entre 4 y en el caso de que la frecuencia sea divisible entre 2. Va a cambiar el valor de esa auxiliar, el auxiliar que le corresponde. En este caso, la auxiliar A corresponde con 16, la auxiliar B con 8, C con 4 y D con 2. En este segmento estamos declarando un begin y un end. Siempre tenemos que considerarlo de esta forma. Con esto ya nosotros tenemos terminado nuestro contador binario. No se va a pintar nada porque nosotros solo declaramos una entrada, que sería nuestro reloj. Pero internamente ya se va a estar haciendo un conteo binario de 16 bits. Ahora, para implementar los displays de 7 segmentos, declaramos 3 variables más. Res, que va a ser la asignación que vamos a ver nosotros ya de nuestro contador binario. L1 y L2 corresponderán a nuestros displays de 7 segmentos. Tenemos que declarar también el tipo de cada uno. En este caso vamos a declarar que res es una salida de 4 bits de 3 a 0, que L1 es una salida de 7 bits de 6 a 0, y lo mismo para L2, es una salida output de 7 bits de 6 a 0. Declaramos ahora una variable temporal, es decir, TMP, que va a ser una variable de tipo reg de 7 bits de 6 a 0 y la inicializamos en 0, es decir, una variable de 7 bits binario que comienza en 0. Este TMP nos va a ayudar a guardar el estado que se va a reflejar en nuestros displays de 7 segmentos. Ahora declaramos parámetros para res. Si res en este caso adquiere cualquiera de estos parámetros, va a actuar de cierta manera. Vamos a declarar un TMP0 que nos va a pintar en este caso un 0 cuando nuestra variable apunte a un 1, es decir, cuando adquiere el valor de una variable de 4 bits que inicia en 0001. Este valor correspondería a un 1, sin embargo, para que se dé el tiempo suficiente para hacer la inicialización de nuestro contador, se va a cambiar a el 0. En vez de que valga 1 y que muestre un 1, va a valer 0 y va a mostrar un 0. Y lo mismo para las demás variables. Se van a recorrer una posición. Vamos a hacer la declaración de nuestra frecuencia. Todos estos que comienzan con parámetros son constantes. Entonces, definimos la frecuencia en 50 MHz. Definimos la frecuencia de salida que queremos que tome, que sería de 10.000 Hz. Y por último, vamos a definir el máximo que nosotros queremos que alcance, es decir, nuestro divisor de frecuencia. Vamos a dividir la frecuencia entre el doble de lo que ya definimos como nuestro periodo. También definimos una variable llamada c de tipo reg y en esta ocasión va a ser de 26 posiciones. Esta variable c es la que nos va a ayudar a hacer el conteo de nuestro contador binario. Tenemos que utilizarla para que se pueda implementar correctamente. Ahora vamos a declarar
un case y vamos a evaluar en ese case a la variable res. La variable res aún no tiene asignación, pero eso la vamos a ver en un momento. Vamos a indicar que cuando la variable res adquiera el valor de tmp0, nuestra variable temporal, que se va a guardar en el display de 7 segmentos, va a adquirir el valor de 6 unos y un 0. En este punto nosotros estamos declarando ya que nuestras variables de salida van a ser una asignación. Aquí, como podemos ver, podemos asignar a nuestro binario, a nuestro res, podemos asignarle el valor de cada uno de los auxiliares del contador binario. Para el valor más significativo, que es cuando la frecuencia es divisible entre 16, le vamos a asignar el valor que adquiera mini a, que es nuestra auxiliar para esa posición. Para la siguiente, mini b, para la siguiente, mini c, y para la menos significativa, mini d. También aquí mismo vamos a hacer la asignación para los displays. Aquí decimos que se va a asignar el valor de tmp a L1. Es decir, ahora ya lo podemos ver mejor. En caso de que res adquiera el valor de tmp0, nuestra variable temporal va a adquirir el valor de 6 unos y un 0, que correspondería a un 0 en el display de 7 segmentos, y se lo va a asignar a L1. Recordemos que L1 es una salida, un vector de salida. Entonces son 7 posiciones que nosotros vamos a poder visualizar y nosotros vamos a poder alambrar hacia nuestro display de 7 segmentos. Y L2 va a adquirir lo contrario de la variable tmp, es decir, en vez de que comience con 6 unos, va a iniciar con 6 ceros y la última va a ser un 1. Esto aplica para todo y precisamente aquí es donde se ve la diferencia entre ánodo común y cátodo común. Nosotros las vamos a declarar con valores diferentes, exactamente los contrarios una de la otra, pero lo que se va a mostrar al final del display de 7 segmentos va a ser exactamente el mismo valor. Vamos a hacer algunos ajustes al código, ya que ya teníamos declarado nuestro input en la parte de arriba del módulo. Le quitamos esa declaración de input y la colocamos en el cuerpo. Vamos a eliminar también esta variable. Esta variable nosotros ya la estamos declarando en la parte de abajo. Vamos a eliminarla y de esta forma ya tenemos terminado nuestro código. Ya nosotros con esto podemos hacer nuestra simulación. Vamos a compilar el proyecto. Si no tenemos ningún problema, nos va a arrojar un mensaje respectivo a esto. Entonces, vamos a mostrar ahora el código como ya lo tenemos. Termina. Muy bien, una vez hecha la compilación y que no nos arroja ningún error, ya podemos comenzar a hacer la asignación de nuestros pines. Pero primero vamos a hacer la simulación. Seleccionamos un nuevo archivo. Aquí seleccionamos University Program WF. Muy bien, se va a abrir ahora esta ventana. Es nuestro simulador. Vamos ahora a comenzar a utilizarlo. Nos vamos a ir a la pestaña de Edit para buscar nuestros nodos. Damos en Insert y seleccionamos Insert Node or Boot. Se aparece esta ventana, seleccionamos Node Finder. Nos va a permitir encontrar todos los nodos que nosotros declaramos en nuestro módulo, tanto entradas como salidas. Damos clic en List y nos arroja todos los módulos que estamos utilizando, todos los nodos. Los pasamos del otro lado para que se vean en la simulación con la doble flechita. Damos clic y listo. Ahora vamos a dar OK y ya se muestra.
Voy a acomodar ahora las variables para que se muestre mejor. No es necesario, pero es para tener una mejor visualización. Movemos ahora la variable de reloj y le vamos a dar una pulsación. Seleccionamos el reloj que está en el menú superior, damos clic. En este caso normalmente está en 10 nanosegundos, pero nosotros lo vamos a establecer en 30 nanosegundos para que sea más visible la simulación y se pueda ver mejor el cambio entre cada uno de los estados. Ahora voy a acomodar la variable res. Igualmente no es necesario, pero por comodidad la pongo ahí. Y vamos ahora a comenzar con la compilación de nuestra simulación. Guardamos el proyecto. Antes de que nos arroje esta ventana, nos va a indicar el simulador que está funcionando. Nos va a aparecer una ventana de compilación y si algo resulta mal en esa ventana de compilación es porque nuestro simulador está dañado y tendríamos que volver a hacer la instalación de Quartus completa desde el inicio para que este problema se arregle. Ya con la ventana mostrada, con el simulador compilado, vamos a maximizarlo para ver los valores que adquieren y el comportamiento que está tomando nuestro programa. Maximizamos y podemos ver que en cada pulso de reloj estamos haciendo un cambio en la variable res. Vemos que en el primer pulso cambia del estado inicial 1 que definimos al 0. Después hace un cambio del estado 0000 a el estado del número 1 y aquí es lo que está sucediendo. Como se había mencionado, en el valor 0001 nuestra variable va a adquirir el valor de 0, no el de 1, el de 0. Y esto es para que dé tiempo o para que dé un pulso de reloj suficiente para que se inicialice nuestra variable. Entonces vamos a ir desfasados en un valor, en un 1 antes, pero la función va a seguir siendo la misma. Se va a mostrar lo que se tiene que mostrar en los displays. Aquí como vemos, en el cuarto pulso de reloj es cuando hace el cambio en la variable L1 y la variable L2. Como habíamos visto, adquiere el valor de TMP 6 unos y un 0 en el caso de L1 y en el caso de L2 el valor contrario, 6 ceros y un 1 al final. Este ciclo se va a seguir repitiendo hasta que se complete el número 9. Al llegar al número 9, en el siguiente pulso va a pasar al número 10, sin embargo se va a reiniciar. Se va a reiniciar nuestro contador y va a comenzar como al principio de este, en 1, 1, 1 y el siguiente pulso 0, 0, 0. Muy bien, este es el funcionamiento que va a tener nuestro simulador. A continuación vamos a hacer la asignación de los pines que va a estar obteniendo nuestro FPGA. Muy bien, ya que tenemos nuestro simulador terminado, vamos a cerrarlo y ahora sí vamos a hacer la asignación de pines. En esta pantalla tenemos que dirigirnos hacia el botón de Pin Planner. Este botón se encuentra en el menú superior, en la parte más o menos de en medio. Ahí aparece arriba de la pestaña del nombre Contact, justo donde dice Pin Planner. Lo seleccionamos y ahora vamos a hacer la asignación de pines como la necesitamos. Para nuestro reloj podemos utilizar el reloj interno o un reloj dedicado precisamente para que sea manual. Nosotros, si queremos usar el reloj interno, tenemos que alambrarlo en el pin 17 y si queremos que sea manual, tenemos que alambrarlo en algún otro pin correspondiente y dedicado al reloj. Yo voy a utilizar el pin 89 para el reloj, que sería nuestro input.
Muy bien, selecciono el pin 89 para el reloj. La asignación de pines es independiente de cómo estamos nosotros haciendo la programación. Esto se tiene que adaptar a lo que nosotros necesitamos, siempre respetando el tipo de pin que vamos a utilizar en cada uno de los casos. En esta situación yo estoy tomando el pin 89, que es un pin que es dedicado para relojes. Yo lo voy a utilizar para hacerlo de forma manual. También voy a hacer ahora la asignación a como yo lo necesito o como se necesita en este caso, de los pines de menor a mayor bit significativo. Una vez terminada la asignación de los pines, ya podemos hacer el grabado de nuestro programa en nuestro circuito. Hay que tener en cuenta para los pines que no todos los pines se pueden utilizar para lo mismo. Hay que revisar el datasheet del componente que nosotros estamos programando y ver cuáles son los pines que nosotros podemos utilizar para ya sea salidas, entradas, relojes o lo que nosotros necesitemos. Siempre hay que tenerlo muy en consideración. Ya que tenemos todos los pines asignados, vamos a cerrar el pin planner. Muy bien, ya en este punto tenemos que hacer una compilación extra para poder grabar. Damos clic en OK y listo. Si no hay ningún problema, ya podemos hacer la programación de nuestro circuito. Es muy importante hacer esta compilación después de hacer la asignación de nuestros pines, ya que el compilador detecta los cambios precisamente en el pin planner y en el código y verifica que no haya algún error. Si hay algún error en esta situación, ya sea en el código o en los pines, nos lo va a indicar el compilador. Si nosotros no hacemos la compilación, al momento de hacer el grabado en nuestro circuito, no van a estar la asignación de pines como la habíamos definido hasta que compilemos el proyecto. Muy bien, entonces para hacer ya la programación como tal de nuestro circuito, damos clic en el Programmer que está en la parte superior. Nos va a abrir esta ventana. Como vemos, se encuentra vacío en este momento. Vamos a agregar ahora un archivo a este programa. Nuestro compilador genera diferentes archivos para hacer los grabados en nuestro circuito. En este caso, como yo voy a utilizar un JTAG, aquí en Output Files es donde me generó los dos archivos para hacer el grabado. Voy a seleccionar el SOP y listo. Ya se encuentra nuestro circuito mostrado en esta parte. Si yo quiero hacer uso del JTAG, tengo que tener siempre tengo que tener conectado mi circuito a la computadora y a la corriente. Esto es para que no se reinicie. Si nosotros hacemos o retiramos de la luz y de la computadora el JTAG, se va a reiniciar y se va a borrar lo que ya haya estado cargado en el archivo. Entonces, si no queremos que pase eso, tenemos que seleccionar el Active Serial Programming y en nuestro circuito, en vez de utilizar el puerto de JTAG, tenemos que utilizar el puerto del Active Serial que está justo debajo. Muy bien, yo lo voy a hacer así porque es un poco más práctico a modos y a efectos de esta demostración. Muy bien, seleccionamos ya el JTAG, damos clic en Start y vemos que ya está completado al 100% el grabado. No tarda mucho tiempo si todo está bien con nuestro circuito, si no hay ningún error.
va a terminar siempre correctamente. Si tenemos algún error en el reloj o algo por el estilo en nuestro integrado, entonces pues tendríamos que repararlo o revisar que todo esté bien conectado y que no haya algún falso que, que sea a nivel hardware, porque aquí a nivel software todo está correcto. Muy bien, una vez que ya hicimos el grabado, vamos a hacer ahora sí el alambrado del circuito en físico para hacer la demostración de cómo se ve nuestro contador binario en los displays de 7 segmentos. Muy bien, ahora ya tenemos el alambrado listo. Hay que tener mucho cuidado de organizarlo de forma correcta para que no nos confundamos al momento de estar revisando. Si hay alguna falla, tenemos que tener bien ubicados los cables y los pines de nuestro dispositivo. En este caso, como pueden ver, yo hice el alambrado de un reloj manual, pero se puede hacer uso del reloj interno de la tarjeta. Muy bien, ahora este reloj manual, al dar clic, va a avanzar justo en este circuito y se va a ver en el foco. Por cierto, el circuito es una NAND interconectada de tal forma que se haga precisamente el conteo. Tenemos también los displays de 7 segmentos, cátodo común y ánodo común. Y tenemos ahora aquí, esta es nuestra variable reg, los cuatro focos. Y están alambrados justamente aquí. Tenemos el JTAG y aquí vemos el contador conectado al pin 89. Tenemos también una tierra y una corriente hacia nuestra protoboard y ya está listo. Muy bien, hay que tener bien organizado y tener mucho cuidado de tener bien conectados a nuestro circuito todos los pines que ya declaramos y justo en el orden correcto. Ya después de que nos aseguremos, ya podemos hacer una mejor organización para que no tengamos ningún problema. Aquí vemos que este es un display de cátodo común y el otro es de ánodo común. Hacemos la demostración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se reinicia. Muy bien, con esto ya hemos terminado con la demostración física y ya también tenemos terminada nuestra simulación. En esta práctica ya vimos cómo hacer la programación de un reloj para un conteo en un display de 7 segmentos de ánodo común o de cátodo común. Vimos cómo se hacía la programación, vimos cómo se hacía el alambrado y la simulación. Muy bien, eso es todo por esta práctica. Muchas gracias por su atención.